Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Soy Mauricio Weintraub y estamos empezando una nueva transmisión, las últimas ya del año, nos queda poquito, las últimas del año de nuestro ciclo. Charlas para terapeutas, sí, por supuesto, desde la mirada de las escenas matrices, que comparto, como ya todos saben, con mi querida amiga y compañera de equipo, Lucía Debrez. Eh, es un ciclo que empezamos este año. Quisimos hacer un par de charlas para contar algunas cosas referidas a nuestra tarea y que tienen que ver con la mirada de las escenas matrices. Y la verdad que nos gustó compartir, nos gustó acercar algunos pensamientos, algunas herramientas. Nos gustó que se vea un poquito también el lado de la cocina, como a mí me gusta pensar, el lado de la cocina, de cómo pensamos algunas cosas los terapeutas. Por lo menos lo vamos a seguir y hacemos un par de encuentros por mes para darle un par de vueltas más a algunas cosas. No sé si estás ahí, Lu, ¿te estás uniendo? ¿Cómo estás? Ahora te Acá, veo. ¿Cómo andás? buenísimo. Muy bien. Bueno, perdón por la demora, pero hablando del tema que vamos a hablar hoy, acabo de cerrar un grupo, ¿sí? Acabo de terminar con una terapia grupal exactamente a esta hora. Así que bueno, Bueno, aquí estamos. Bueno, ¿qué se cuenta, che? muy bien. Bueno, Con ganas. Además, tenemos una lista así interesante ¿te gustó, para. no? ¿Te Sí, gustó la sí, lista? sí. Y el encadenado también está bueno, así que bueno, nada, Sí, eso. tal cual, tal cual. Hoy vamos a empezar por un tema y capaz que enganchamos con otro o capaz que lo seguimos en la próxima y enganchamos con otro. Bueno, tenemos ahí un mapa. ¿Cuánto vamos a tardar? No sabemos, pero vamos a ir por ahí. Sí. Bueno, y es un tema que está bueno para nosotros, la terapia de grupo, y también se está armando desde los alumnos de formación como muchas ganas y necesidades, y que parece que el año que viene hay una chapa, ¿no? De temas de formación, Sí, bueno, de a terapia. ver, nuestra formación de escenas matrices, muchos saben, ¿no? Tiene 3 años de duración, los alumnos terminan el tercer año, terminan la formación, y se me ha ocurrido un término extraordinario, que no sé, la saqué de algún lugar genial mío, y lo llamé la posformación, ¿sí? O sea, hay un añito más porque justamente nos costó mucho meter en el programa regular un espacio, una materia que para nosotros es fundamental porque trabajamos mucho, que es justamente clínica grupal, o sea, clínica de la terapia grupal. Entonces, como fue muy pedido por los alumnos de la formación, y también, digamos la verdad, tenemos también muchas ganas de darlo, hicimos una pequeña postformación de un año más, en donde vamos a ver mucho de terapia grupal, de clínica grupal, además de continuar con la clínica individual y con la coordinación de talleres, pero sobre todo le vamos a dar mucho énfasis a la clínica grupal, porque justamente tiene que ver con el tema de hoy, que es terapia grupal, terapia de grupo, que es un tema que nos importa muchísimo, porque trabajamos muchísimo con eso, porque para nosotros hay un montón de cuestiones que se juegan en la dinámica grupal. Y digamos también, Lu, que vos y yo compartimos la coordinación de un grupo, ¿no? El grupo de los jueves. Y que además, digo, por ahí eso en un punto también es novedoso, ¿no? Que hay varios grupos de terapia de pacientes de habitanos que tienen más de un psicólogo, o sea, tiene dos psicólogos. Tiene dos, sí. Y esto empezó con el grupo de los jueves, que es para mí uno de los grupos más queridos, de pacientes, donde yo empecé a estar como segunda psicóloga en ese Ujú. espacio. Y bueno, digo, fue novedoso también para vos porque no estabas acostumbrado a trabajar así y Como no. como muchas cosas que me pasaron, me empezaron a decir, bueno, en este caso vos, y yo te lo agradezco siempre mucho, porque a partir de esa experiencia que tuve con vos al principio, se me ocurrió que era una buenísima experiencia para otros grupos e incorporé otros terapeutas en otros grupos. Así que, bueno, acá está Nerina, que qué iba a decir, dice el mejor grupo, y sí, claro, ese Obvio. grupo, y ni hablar en los últimos meses, que es cuando entró Nerina, ahí se transformó en un grupo Ahí dio un salto extraordinario, cuántico. no, un salto cuantitativo y cualitativo. Bueno, vamos a Bueno, empezar a pero hablar un poquito. Ah, dale, dale, decime. empezamos, pero voy a spoilear que uno de los temas que Dale. armamos ayer o que fuimos pensando, que siento que está tan enlazado por lo menos de cómo nosotros pensamos, así que digo, lo voy a ir como mechando, que es el tema de los momentos del proceso terapéutico. Y la verdad es que nosotros, en parte la terapia de grupo, también la pensamos como un momento dentro Tenés del razón, proceso. Hay tenés razón. excepciones, digo, Nerina y algún que otro paciente, por diversas circunstancias, entran de otra manera. Pero bueno, digamos, para nosotros es como un gran momento cuando el proceso del paciente viene de cierto modo, poder incluirlo en lo que es la dinámica
del trabajo de terapia de grupo desde la mirada de escenas matrices. Así Sí, que, bueno. está buenísimo lo que decís, porque para mí es así. Por supuesto hay excepciones y hay personas a las que uno no le propone ir a grupo, o hay otras personas que ya tienen recorrido fuera de Habitarnos, fuera de las escenas matrices, y uno dice, por ejemplo, Nerina, ¿no? Esta persona, ok, puede ir al grupo, pero en realidad, si yo digo lo que yo pienso realmente en lo que es un proceso, que por supuesto, proceso terapéutico para mí lleva años, ¿no? Para mí el espacio individual es un espacio innegociable, el paciente lo tiene que tener y lo tiene que tener un buen tiempo, ¿sí? Cuando digo un buen tiempo, digo 3, 4, 5 años es un buen tiempo. Y yo diría, si todo sale bien, después a mí me gusta que el paciente pase a hacer terapia grupal, porque lo que pasa en terapia grupal eh, permite al paciente otras profundidades y otras comprensiones de lo que le pasa. Por supuesto, insisto, para esto necesito la terapia individual seguro y no todos los pacientes pasan a terapia grupal y lo que es la diferencia, y sí hay una diferencia, la terapia individual es innegociable. La terapia grupal podría no estar en un proceso y uno igual hablar de un muy buen proceso terapéutico. Y sí, y también pensaba que de distinto modo podríamos cambiar el nombre de terapia individual o terapia grupal para lo que venís describiendo, ¿no? Porque digamos, hay tanta ganancia en cada uno de los espacios, pero bueno, ahora vamos a contar un poquito por qué cuando pensamos como proceso, o podríamos hacer la lectura del momento de terapia de grupo dentro del proceso de un paciente que está trabajando con nosotros X cantidad de tiempo, ¿no? ¿Por qué lo pensamos como una posibilidad de mucha ganancia? Sí, Bueno. a ver, si querés primero decimos que cómo trabajamos en grupo. Nosotros, los grupos nuestros tienen entre 3 y 8 personas, son siempre las mismas, o sea, solamente entra alguien cuando se va alguien, no es que la gente entra y sale. Es una sesión por semana de 1 hora y media en vez de 1 hora, y entramos en el esquema normal de Habitarnos, que es 3 sesiones, en este caso 3 sesiones de terapia grupal y un taller por mes, ¿no? Este es el encuadre, ¿sí? Exacto, que digo, el encuentro anterior habíamos hablado de encuadre, y el encuadre significa que la frecuencia, digamos, la duración es de 1 hora y media, que la frecuencia es semanal, ¿no? Digamos, Tal cual. en todo esto se parece a la terapia uno a uno. Lo que pasa es que acá, bueno, digamos, cómo nosotros lo vemos o cómo sucede lo dinámico dentro de esa hora y media de terapia, bueno, Tal tiene sus cual. particularidades. Pero digamos, esto del encuadre es exacto, digo, se pagan todas las sesiones del mes, digamos, no se Exactamente lo mismo. y además también exige, digamos, es exigente la terapia de grupo porque, digamos, si yo estoy en un grupo de 7, 8 personas y yo no puedo ir, ¿no? Se arma todo un tema. En cambio, digo, si fuese terapia individual, bueno, podría yo avisar con tiempo, podemos reprogramar, ¿no? Y esto me compromete de distintas maneras a mi estar. Y no es lo mismo para mis compañeros que yo esté, que no esté, que para mi psicólogo o mis psicólogos que yo esté o no esté. Bueno, y todo esto ya es parte Claro, propio del análisis. porque lo primero que me importa decir de la terapia grupal, yo creo que la terapia grupal requiere un paciente que asuma más su adultez. Y voy a explicar por qué. Digo, de distintas maneras pasa esto, pero hay algo que en donde se me va a entender. Si yo estoy 1 hora con un paciente y el paciente quiere esconder algo que le pasa porque lo angustia, porque le da vergüenza, porque no sabe cómo abordarlo, etcétera, es medio difícil, si yo soy un psicólogo, ¿no?, que está presente, es medio difícil que el paciente pueda esconder esto mucho tiempo. ¿Puede hacerlo? Sí, porque finalmente el paciente decide lo que habla y lo que no, pero es medio difícil. En la terapia grupal es mucho más fácil, porque bueno, hablan otros, porque el tema del otro parece más importante, porque me quedo como por atrás. Entonces digo, también hace falta un paciente que asuma con más adultez que quiere trabajar este tema y llevarlo a la sesión, y llevarlo a la sesión, y llevarlo a la sesión, ¿no? Entonces, la terapia grupal es más difícil en ese sentido, que requiere un paciente que esté más presente en poder tener un proceso como él quiere. Sí, y también implica que, digo, pensemos en grupos de que hay 7 u 8 personas, algo de la pulseada, ¿no? De la de registrar la necesidad, para nosotros es como levantar la mano, ¿no? Tal cual, De pedir, o de poder tal decir, cual. yo hoy necesito trabajar.
tal cual. O a veces son los compañeros que dicen, tal, hace mucho que no trae tema, o hace mucho que no opina, o hace mucho que no habla, que no participa, que viene faltando. Entonces, digamos, son como muchos espejos, Bueno, ¿no? bueno, ahí también lo que vos decís, ahí también se requiere un paciente adulto que asuma que hoy necesita trabajar este tema y que pueda, la palabra que usaste, la que usamos y me gusta mucho, que pueda pulsear con sus compañeros en el sentido de, sin ser agresivo, poder realmente ubicarse en el sentido de su deseo y de su necesidad. Y esto, claro, esto habla de una relación que se da en la terapia grupal y que no se da en la relación en la terapia individual, que es la relación de pares. En la terapia grupal hay pares. Y esto, la terapia individual, por más extraordinaria que sea, no los tiene. Entonces, cuando yo tengo un grupo y trabajo con un grupo, yo veo cómo mis pacientes se vinculan con sus pares. Tenemos el paciente que siempre se siente culpable de decir lo propio, que siempre piensa que el tema del otro es más importante. Tenemos el paciente que cree que su angustia es la más importante de todas y que siempre lo tienen que escuchar. Tenemos el paciente que opina sobre el tema del otro despectivamente o opina siempre poniéndolo como víctima. O sea, todo lo que pasa en la relación entre los pares nos permite ver lo que le pasa al paciente, a cada paciente en su vida en la relación con los pares. Y esto es... A veces parece que estamos viendo, le pusimos una cámara en la vida del Y, paciente y lo estamos viendo ahí, ¿no? In situ. O que, o que lo estamos viendo con los hermanos, ¿no? Porque Tal digamos, a cual. veces, digo, esto de par me da como una mirada privilegiada muchas veces de esto. Y además sea otra cosa singular que es una pantalla con un montón de camaritas adentro casi de la vida de cada uno, ¿no? Digo, cuando nosotros, digo, cada psicólogo que hace terapia virtual se está metiendo dentro de un ámbito como muy privado, digamos. Cuando vienen a mi consultorio, el otro viene a mi lugar. En Ujú. cambio, ¿no? Cuando digo, a veces los vemos almorzar, digamos, suceden un montón de otras Un cosas, montón de cosas, sí. sí. Un montón de cosas. Ujú. Y además vos decías, ¿no? Dabas como muchos ejemplos genéricos, pero que para mí tienen rostros, ¿no? De cuando al paciente le pasa esto, le pasa el otro, y a veces cuando el paciente tiene que soportar que el otro le diga que en esto sos un ejemplo para mí. Porque, no sé, nunca me pasó de tener un trabajo donde gane bien, no me pasó de tener una Tal pareja. cual. Entonces, digamos, Tal también cual. muestra como el proceso y el crecimiento, ¿no? Sí, Además, ¿qué? no, no, cerrá, perdóname, perdón. No, que además a veces se conocen hace muchos años, con lo cual también los demás son testigos del crecimiento y Bueno, del proceso. eso es otra cosa que es bellísima que pasa en los Sí. grupos, que ahora lo quería dejar para un poquito más adelante, pero que ahora lo retomamos. Pero espera, antes de ir ahí, eh, ¿qué me pasa a mí con lo que me dice mi compañero? Esto no se ve en la terapia individual, solo se ve en lo grupal. ¿Qué me pasa a mí cuando mi compañero me muestra un error, me muestra que siempre hago lo mismo y no consigo lo que quiero? O no, o al contrario, o me muestra un acierto que yo no alcanzo a ver. ¿Qué me pasa a mí cuando tengo 6, 7 compañeros que todos opinan A y yo veo Z? Y todos me lo dicen. ¿Cómo yo puedo escuchar eso? ¿No? ¿Cómo puedo yo tomar lo que me dicen mis pares? Y a mí me importa mucho la relación con los pares porque finalmente en la adultez, finalmente, salvo con nuestros hijos, somos pares. Digo, tenemos roles en donde estamos por encima o por debajo, pero en realidad somos todas personas adultas y somos pares. Entonces, si uno trabaja lo que pasa en las relaciones pares entre los grupos, está trabajando mucho lo que pasa en las relaciones pares del paciente en su vida cotidiana, en su vida familiar, en su vida vincular, ¿no? Y además, digo, esto de qué le pasa cuando sus compañeros dicen o sostienen algo, y a veces es medio unánime, ¿no? Que digamos, Tal uno, cual. dos, tres, cuatro, tantas pantallas diciéndome algo que a mí me cuesta escuchar. Digo, a veces es de reconocimiento, es de esto que hiciste es grandioso. Que además, digo, que este grupo, ¿no? Tiene una cuestión que no es uno a uno, pero que todavía tiene un halo de íntimo. Porque lo que nos pasa en los talleres, digo, los pacientes que viven y que viven en las cercanías y que pueden ir a un taller, al menos un taller por mes, hay un momento del compartir donde hay un montón de otros diciendo. Pero no es Ujú. lo mismo para el paciente cuando en este espacio, ¿no? Que es tan, digamos, que por el encuadre le da privacidad, le da seguridad, le da confianza, y a veces es demasiado íntimo, ¿no? Porque me dice en la Mm. cara esto que Tal cual. preferiría no escuchar. Tal Digo, cual. ¿cómo es tomado? Ujú. Nosotros en taller vemos una opinión o un comentario y después lo vemos en sesión y no es igual. No, Entonces, no, Dios claro. también esto es.
Sí. Entonces es interesante para nosotros que leemos el proceso, que coordinamos, que vemos, No, y que estamos además, ahí. y además los grupos, cuando están bien trabajados, digamos la verdad, nuestros grupos están bien trabajados. Digamos, Por supuesto. digamos la verdad, digo, los grupos en general funcionan, nuestros grupos funcionan bien. Funcionan bien desde nuestra perspectiva, digo, capaz que viene otra persona y dice, es un desastre, pero para nosotros realmente funcionan bien. Los grupos cuando están bien trabajados, el grupo empieza a ser una entidad en la vida del paciente. O sea, el grupo empieza a ser un lugar del paciente. Y a mí me importa mucho esto. Un grupo terapéutico, digo, los miembros de un grupo terapéutico, no el terapeuta, ¿no? Saquemos al terapeuta o a los terapeutas. Los miembros del grupo terapéutico no son amigos. Pueden serlo también, pero no son amigos, es otro rol. El grupo terapéutico es un grupo de hermanos que quizás conoce de mí lo que nadie más conoce de mí. Entonces, entender que yo tengo ese lugar de pertenencia, entender que tengo una casa a donde puedo ir, que tengo un otro que me va a escuchar y que me va a escuchar sin juicio y que va a estar a mi favor, aunque sea para decirme que lo estoy haciendo mal de alguna manera. O sea, va a tratar de aportarme algo. Esto me permite estar en la vida de una manera más descansada. Nosotros tenemos mucha esta idea de la red, ¿no? La red que a veces sostiene a uno, a veces sostiene al otro. ¿No? Digo, son 8, hay 7 que en una sesión sostienen a uno. Y después ese uno sostenido en otra sesión forma parte de otros 7 que sostienen a otro, ¿no? Y esto va acompañando la vida del paciente. Y esto sí lo he visto como pacientes que pertenecen a un grupo profundo y bien conformado, tienen una sensación diferente al que tiene una buena terapia individual profunda de mucho tiempo. Es una sensación diferente. Y esto me parece muy importante. Em, sí, ahí es verdad esto de que el grupo tiene como entidad en ti en sí misma, digamos, nosotros Sí. sabemos, porque nos lo cuentan, ¿no? Que, digamos, que se hablan por fuera, que, digamos, que se establecen otro tipo de vínculos que para nosotros son muy buenos. Y voy a hablar de una cosa que dijiste hace un rato, que parece un chiste, pero que es muy en serio, de que nuestros grupos funcionan. Y yo digo, la verdad es que la manera de, por qué diría que sí, entre otras muchas cosas, porque hay grupos que se sostienen hace 6, 7, 8 años. Quiere Sí. decir que, ¿no? Digamos, que para el paciente, este es su espacio, este es su lugar de referencia, que además, digo, en lo que decíamos, la pulseada, muchas veces el paciente hace uso de pedir, necesito una sesión individual. Ah, No, sí, sí, digamos, claro. voy a mi grupo, que nuestra condición para que el paciente, digamos, tenga una, dos, tres, las sesiones individuales que necesite es que el que siga presente, o sea, que siga asistiendo a su espacio grupal y también que nos diga por qué, ¿no? O sea, vamos a Ujú. evaluar del por qué, qué necesita. Digo, a veces necesita un momento de exclusividad de solo escucha o más íntimo, más privado, y siempre instamos al que de alguna manera esto pueda ser llevado, o porque o que Ujú. lo cuente en el grupo, estoy teniendo sesiones, o que diga estoy hablando de algunas cosas que todavía acá no las puedo traer. Ujú. Nosotros lo insertamos, pero eso también es como vos decías hace un rato, que el paciente necesita un grado mayor de adultez, es decir, de hacerse cargo de esto que necesita, digo, que Sí, necesita una sesión por fuera, o que algo no le está funcionando, o lo que sea, ¿no? sí, ¿Qué le pasa con esto? Y después sí. los grupos tienen algunas cosas tan bellas, digo, yo tengo un grupo muy querido, que coordino solo, que es de mujeres, que era los lunes creo que a las 8 de la mañana. Y a un integrante le pasa que cambia de trabajo, que todo un proceso, mucha celebración, mucho crecimiento, y no puede más. Y las otras al unísono dicen, decinos qué día, qué horario, y nos cambiamos de horario. Entonces pasamos a ser mi primer grupo de la semana a mi último grupo de la Mira qué bueno. semana. Qué genial. Y surgió de ellos, ¿no? Qué genial. De que no se la querían perder ni querían que la otra perdiera su espacio. Y la Qué verdad es genial. que, ¿no? Sí, sí. Uno lo único que tiene que hacer es un paso para atrás y observar, Tal cual. ¿no? Y Tal cual, tal sucede. cual. Tal cual, tal cual. Y después las cosas que pasan en los grupos fuera de la sesión, ¿no? Digo, muchas veces los grupos tienen mucha... Cada grupo tiene su identidad, no es que algo esté bien o mal, ¿eh? Pero hay muchos grupos que tienen mucha actividad en el chat. Hay, por supuesto, grupos que arman chat paralelos sin los terapeutas, ¿no? Y que hacen actividades, y después los vemos en los talleres, ¿no? Porque para los que todavía no conocen los talleres en la matriz, primero digo, ¿cómo puede ser que todavía no lo conozcan? Vengan a los talleres, ¿no? Pero digo, cuando uno ve los talleres, que quizás hay 20, 25, 30, 35 personas, los que pertenecen al mismo grupo tienden a juntarse, ¿no? Como se sientan juntos, ¿no? Se sienten como identificados y está bien, porque justamente conocen
justamente a diferencia de un amigo, digo que también puede conocerlo, pero el compañero de grupo lo conoce desde otro lugar, conoce aspectos de la vida del compañero que trascienden en mucho el espacio de la amistad. No porque el amigo no lo pueda conocer, sino porque la función del compañero de grupo es distinta de la función del amigo. Bueno, contanos un poquito por como esta está pensada como una charla para terapeutas, digo, contemos un poquito de la cocina de qué nos cambia a nosotros como psicólogos cuando hacemos Mm, terapia, cuando coordinamos o llevamos adelante sesiones de clínica individual o de clínica de grupo. Contemos un poquito, digo, todo lo que sea posible de como, digo, de sí. contar o de transmitir desde lo más metodológico, teórico. Me parece que esto en revista Mira, interés yo creo que importante. así como para coordinar, perdón, así como para estar en un grupo se requiere un punto más, diría, de asumir la adultez por parte del paciente, yo creo que también para el terapeuta tiene un punto más de complejidad. Y es genial, es maravilloso. Pero digo, cuando uno coordina un grupo, el foco, uno tiene como dos focos a la vez. El foco del paciente que está tomando que está hablando de su tema, y el foco grupal. Y todo el tiempo uno está pensando cómo relacionar esto que me dice Juan con lo que le pasa a Pedro, a Daniela, a Juanita, o sea, cómo hacer para, a veces se puede, a veces no, pero cómo hacer para que mi manera de pensar incluya a todos de alguna forma y no transformar, porque me ha tocado estar en grupos coordinados por otros profesionales y es bastante desalentador, diría, ¿cómo no hacer de una terapia grupal tres sesiones individuales más cortas? ¿No? O sea, cuando Juan cuenta su tema, no me lo está contando en una sesión individual, me lo está contando en una sesión grupal. Entonces mi tarea es hacer de este tema un tema grupal, incluir todo el tiempo al grupo en esta dinámica. Si no, la persona que no trae el tema y que solo escucha, se suele sentir por un lado afuera y por otro lado se aburre. Sí, y digo, es esto de cómo esto digo, que está trabajando uno se repite o pasa o no está presente en la vida de otro. Y lo que nos pasa a veces cuando a veces se emparejan los procesos, ¿no? Digo, Sí, hay pacientes que nosotros a veces lo decimos como alguno viene caminando un poco más atrás, a veces alguno va muy rápido y a veces el pelotón va como todo junto, ¿no? sí, Y a veces es llamativo y súper interesante cómo, no sé, el tema está pasando por lo laboral y económico. Y sí. la verdad es que es uno, dos, tres, el 80% de los asistentes a este espacio de terapia de grupo están como atravesando lo mismo. Sí, También nos pasa que intentamos, y esto es todo un arte, que tengan puntos de encuentro aquellos que conforman un grupo. Pero bueno, ahora si querés volvemos a eso, ¿no? Digo, pero esta belleza de cuando estamos como rondando por lo mismo, también nosotros estamos como visualizando un proceso como de un alumbramiento, ¿no? A un estadio sí, de mayor profundidad y mayor crecimiento de uno, y a veces esto también es en otros a la vez. sí, porque además, como decimos, ¿no? Cada uno tiene sus propios temas, el grupo tiene sus propios temas también. Cada uno tiene su propio proceso, el grupo tiene su propio proceso también. Entonces, muchas veces, y claro, acá está cuánto uno puede percibir, muchas veces, eh, si uno se da cuenta, empieza a dejar de ser un tema de Juan o de Héctor o de Daniel. El tema de este grupo en este momento pasa por, voy a contar algo de un grupo, ¿no? Digo, el tema de un grupo mío en este momento pasa por, lo dije el otro día así, pasa por, ante la angustia, cómo dejar de intentar resolverla para pasar a tratar de habitarla. O sea, es un grupo muy resolutivo, que cuando hay una angustia, bueno, ¿qué hacemos? Esto, dale, vamos, ¿no? Y obviamente eso ha funcionado en mucho del proceso, porque por supuesto uno resuelve muchas cosas. Y ahora todo el grupo, uno podría decir, cada uno en su vida, en su área o en una parte de su vida, pero además todo el grupo está, por un lado, queriendo y por el otro lado, temiendo salir del paradigma resolutivo para entrar en el paradigma de habitar la angustia y de ver qué nos pasa con esto que nos está pasando y no cómo resolvemos esto que nos está pasando. Estos son
movimientos bellos, bellísimos de los grupos, porque ahí el grupo es como el mar, está conformado por un montón de olas, pero cuando uno mira más profundo tiene un movimiento que es un movimiento de unidad, ¿no? El mar se mueve a un movimiento, se mueve a un ritmo, ¿no? Y esto pasa en los grupos y es súper bello cuando uno lo puede ver. Bueno, y sí, digo, la verdad que es como un lugar privilegiado de ver, ¿no? Digamos, muchas veces, bueno, intervenimos, hacemos, decimos, pero a veces es este movimiento, creo que el de correrse un momento y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Tal cual, Especialmente cuando es un grupo que funciona, que se conocen, ¿no? Eh, Porque tal además cual. tantas veces un paciente dice, pero esa vez que vos, y tienen un nivel de memoria y de detalle, Tal ¿no? cual. Y a veces nosotros decimos, bueno, es fulano o mengano hoy es el tercer terapeuta, ¿no? Porque están Sí, afiladísimos, ¿no? Digamos, en su nivel de aportes, de mirada, etcétera. tal cual. Bueno, y contanos algo como más, a ver, digamos, recién contás algo del encuadre de nuestros grupos tienen entre 3 y hasta 8 pacientes, que son los Sí, mismos, no es que, ay, falté y entonces voy y recupero en el del martes a las 4, ¿no? no. Eh, ¿Te acuerdas que nos han pedido rotación? Digo, hay Sí, pacientes que hace tantas... rotación no hacemos. Lo que sí hacemos es que si un paciente sabe que tiene durante 2 meses una cuestión puntual en el horario del grupo, puede pasar otro grupo por esos 2 meses. Lo hemos hecho, yo lo he hecho como 3 o 4 veces. Siempre fue un lindo movimiento, siempre fue un paciente que es recibido bien por el grupo nuevo y que se siente cómodo y que después es como que vuelve a su grupo de pertenencia y es como si contara esa experiencia. Es como muy bello en un punto lo que pasa. Pero sí, son siempre los mismos Bueno, pacientes. Sí. son siempre los mismos. Y después, bueno, lo que sucede en esa hora y media es que trabajamos tres, a veces cuatro temas, o sea, cuatro pacientes, 3 o 4 pacientes abren su tema, ¿no? Sí, Entonces, digamos, es un uso distinto del tiempo, el paciente a sí. veces le resulta bárbaro y a veces no, querría más tiempo para hablar y para explayarse, pero bueno, muchas veces pasa esto de la sincronicidad de que el inicio del tema de uno se abre, se cierra, ¿no? Se trabaja y cuando pasa al siguiente muchas veces arranca desde ahí, ¿no? Eh, Sí, a ver, es como lo decís, a ver, empieza primero hay una ronda de cómo estábamos, así simple, después empieza el paciente Juan con su tema, cuenta un poquito lo que le pasa, se peleó con la mujer o se quedó sin trabajo o lo que sea, lo cuenta 5 minutos, una cosa así, 6 minutos, 8 minutos, y después hay un momento de comentarios grupales, que es el que quiere comentar algo, comenta, y el que no hay ninguna obligación, ¿no? Pero en esos comentarios grupales se va cocinando algo de lo grupal. Y acá también vemos cuánto el paciente Juan, que es el que contó su tema, pudo escuchar de lo diferente, cuánto puede escuchar. Y se da ahí una situación que es muy, muy enriquecedora, o que a mí me gusta mucho, que es cuando Juan se enoja con alguien. Cuando Juan se enoja con alguien, yo digo, acá está, porque acá está pasando realmente algo. Por supuesto, cuando se conmueve también, ¿no? Pero digo, todas esas pequeñas o grandes tensiones grupales son los momentos de trabajo posibles, o sea, son los grandes momentos de trabajo. Si uno puede, como coordinador, no ponerse del lado de uno o de otro, sino tratar de entender qué es lo que está pasando acá y tratar de ligar lo que le pasa a Juan con su historia y lo que le pasa al otro con su propia historia. Y lo que sucede ahí es que es algo bello, que Juan, que se está peleando con Pedro, quizás no hoy, pero la semana que viene o la otra, se da cuenta que en realidad le pasa lo mismo que a Pedro, ¿no? Juan ve en Pedro a su papá y Pedro ve en Juan al suyo, o a su hermano, o a su mamá, o a Pedro mismo cuando era chiquito, ¿no? Y ahí se da como una comunión grupal a otro nivel. Perdón, Luis, perdón. eh, Y después de los comentarios grupales se da un par de vueltas más, se da algún aprendizaje más, termina el tiempo de Juan, que más o menos es media hora, y se hace lo mismo con otro, y se hace lo mismo con otro, y ahí, digo, está la sesión de 1 hora y media. En general son 3 temas, ¿no? Este es un poco una sesión grupal. Y digo, lo voy a mechar un poquito con esto de que decíamos los momentos del proceso, ¿no? Muchas Ujú. veces lo que hacemos es que un paciente que ha trabajado en terapia individual y ha hecho un recorrido y ha podido resolver temas y lo vemos que crece y demás,
Evaluamos cada terapeuta, a veces lo llamamos a supervisión o no, que considero que para este paciente es un movimiento saludable que pase del espacio de terapia individual al espacio de terapia de grupo. Y Sí, como algunas de las cosas que nombrábamos hace un rato, ¿no? Digamos, yo he conocido temas de pacientes que han sí, trabajado conmigo mucho tiempo, recién cuando pasamos a lo grupal, sí, porque, sin duda. vio en el otro, dijo, se acordó, pasó. Entonces, Sí, digamos, a veces tenemos muchos datos de su historia, de su infancia, de lo que fuera que hemos trabajado, pero se pone, ¿no? O sea, digo, para nosotros también es un gran descubrir. sin duda, ¿Sí? sin duda, Digo, como crecemos todos, cuando sin proponemos a duda. un paciente que pase de terapia individual, después de un proceso, nombramos, digamos, como los cambios, los crecimientos y demás, y cerramos el espacio y lo invitamos a un grupo, elegimos dónde creemos que va a estar bien y otra vez va a aportar, etcétera, y le volvemos a decir algo del encuadre que nombramos la vez pasada, que es, le pedimos que permanezca 3 meses, ¿no? Sí, Porque, sí. porque es como una nueva adaptación, ¿no? A veces, digo, Obvio, obvio. entran enseguida y otras veces, ¿no? Están como más No, no, inseguros y no pero, saben, ¿qué? pero no sé lo que te pasará a vos, pero el 90%, yo paso pacientes a grupo todo el tiempo en el sentido de Sí, que, digo, tengo muchos grupos y como dije, ¿no? Mi movimiento suele ser, cuando el proceso individual está bien, pasa a grupo. El 90% de los pacientes no quiere pasar a grupo. sí, exactamente me pasa lo mismo. No, no quieren pasar a grupo y hay toda una situación de pulseada entre el Pulseada, terapeuta, sí, sí. entre el terapeuta y el paciente, ¿no? De pulseada con distintos grados de amor. Está el paciente que dice, ¿te parece? No, pero no me gusta, pero no me voy a sentir cómoda, qué sé yo. Y está el paciente que se enoja muchísimo. Tengo una paciente que un día me dijo, cuando le propuse pasar al grupo, me dijo, no, pero ¿por qué voy a pasar al grupo? Bueno, digo, porque es un momento importante, haciendo un lindo proceso, pero yo no me voy a sentir bien. A mí no me gusta esa gente. Digo, ¿qué gente? La del grupo, pero si no la conoces, la del grupo. Bueno, no me va a gustar. ¿No? Digo, bueno, porque aparece inmediatamente un montón de fantasmas, un montón de, ¿no? Desde el fantasma de dejo de ser único o única a voy a ser uno más. Se anida con algo muy primario que es, no me quiere más. Se aburrió de mí. Ya no sabe qué decirme. Y claro, como no arranco yo. O sea, se anida con algo muy, muy primario de las escenas matrices del paciente, no siempre, no se suele anidar, digo, con algo muy, muy primario de las escenas matrices del paciente de, no, claro, no le alcanzo como paciente, ¿no? Y entonces ese suele ser un momento muy difícil para el paciente, es un momento difícil para el paciente. Y así como el 90% de los pacientes no quieren pasar del individual al grupal, el 95% de los pacientes, después de 6 meses de grupal, no volverían a lo individual, salvo esporádicamente para trabajar algo, ¿eh? Esto también es una experiencia que yo reconozco todo el tiempo. Bueno, esta es otra de las maneras en las que yo argumentaría de por qué funcionan los grupos, ¿no? O por qué funcionan los grupos que nosotros tenemos de esta manera, ¿no? Ujú. La permanencia, la adhesión y después porque digamos, además en este momento se juega un nivel de confianza, ¿no? Sí, Porque a veces el paciente te dice, si fuese por mí, no. Pero no lo haría bueno, si, nunca, tan- tal cual, si tal cual. tanto, ¿no? Y es bello y admirable, ¿no? Sí. Se pone muy de manifiesto porque confío en vos, ¿no? Y si uno lo mira profundamente, lo que hacemos cuando le proponemos a un paciente pasar a grupo, con toda la energía del paciente queriendo no pasar, y lo empujamos con el mayor amor que podemos, ¿no? Y con la mayor firmeza que podemos, y lo que hacemos es lo mismo que hacen los padres con los hijos cuando los llevan hacia el encuentro con el otro, porque finalmente lo que pasa en el grupo es que el paciente se encuentra con otros en su espacio terapéutico. Si no, solo me tiene a mí de referencia, ¿no? Si no, está solo conmigo, digo, si no soy el único que lo ayuda, ¿no? Entonces digo, lo que hacemos finalmente, y es lo mismo que hacemos los padres cuando somos saludables con los hijos, que es, bueno, hay que ir al colegio, ¿no? Ya sé que no querés, pero hay que ir al colegio, ¿no? Y hay algo de este, como terapeuta le digo, de este yo solo no te alcanzo ya, que es bueno para el paciente. Necesitas pares, necesitas otros, que es bueno para el paciente. Lo salvo al paciente de mí, diría yo. Mi hija mayor, antes de ir al jardín, nos llevábamos a la plaza y llegó a la plaza, una plaza muy linda, no sé, 10 de la mañana de un martes. ¿Y dónde están los niños?
No, y yo dije, ah, no es la plaza con otros, es el juego con otros, ¿no? Obvio, Así, obvio. lo miró así, como, en vez de decir toda la plaza para mí, dijo, como, me está No, faltando claro, lo falta que algo, falta lo necesita más otro niño. importante, Los claro, claro, papás dijeron, esta nena tiene que ir al jardín, ¿no? claro, claro, Y tal además cual, digo, también se parece, es un momento muy parecido a lo que le debe pasar a un niño cuando los papás le cuentan que va a venir un hermanito, ¿no? Toda la tal cual, fantasía que se arma, tal esto cual, ya no alcanzo, no me quieren, ¿no? ¿Qué es lo que viene, no? Digamos, a veces es tal esto de, cual. ¿y quiénes son esos? Digo, no, como te dijo esta mujer de, no me van a caer bien, no me van a gustar Sí, no, no, esos. no, 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 a mí no me gustan Como esos. que, ¿Quiénes? ¿Quiénes? Si no los conoces. no, bueno, digo, digo, nos reímos que también es algo que podríamos tratarlo Perdón, como Lu, no, tema, perdón, Lu, con un amor total, sí, pero nos reímos porque nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces? obvio, ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? No, no voy a la fiesta porque voy a estar, nadie va a querer que yo esté ahí, y no los conozco, conozco tres de la fiesta. me voy a aburrir, Me no, aburrí y sí, no fui, digamos, ¿no? Y yo creo que esto del encuentro con los padres, con el otro, bueno, en Habitarnos trabajamos mucho con eso porque eh, eh, tiene que ver con nuestro criterio de salud, ¿no? Digo, uno, eh, uno es más uno cuando está con los demás. Cuando está con los demás no quiere decir que no puedo estar solo en mi casa, ¿eh? Cuando estoy con los demás quiere decir que cuando estoy relativamente abierto a los demás. El otro es a partir del vínculo con el otro que, si el vínculo es sano y si yo puedo ser yo en el vínculo con el otro, es a partir del vínculo con el otro en donde yo aprendo a ser más yo. El otro me muestra algo mío que no veo, el otro me dice que yo puedo algo que yo estoy seguro que no puedo, el otro me muestra mi deseo a veces, ¿no? Entonces, el estar en el grupo, el ir a los talleres, el hacer las jornadas, digo, son todas actividades grupales que para nosotros son básicas en el proceso de crecimiento. bueno, me quiero tomar un momento en algo que yo soy muy estricta con las palabras porque para mí, ¿no? Digo, vengo de una formación psicoanalítica donde tienen todo su peso. Y hay muchos pacientes que al espacio taller le dicen el grupo, ¿no? Sí, Y yo muchas veces me he peleado internamente porque pienso, pero esto no es un grupo. O sea, este es un montón de pacientes o de personas, porque lo sabe bien hay gente que no necesariamente es paciente, que viene a compartir una parte de su terapia que incluye, puede hacer un taller de escenas matrices donde vemos lo que en terapia hablamos, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que a tanta insistencia de el grupo, como algunos o muchos nombran a ese espacio de esa grupalidad transitoria y modificable, porque al martes del mes siguiente no necesariamente somos los mismos, etcétera, ¿no? Pero digamos, hay un lugar donde que cuando lo nombra en grupo para mí incluye un montón de cuestiones. Incluye la ujú, pertenencia, incluye ujú, la institución, incluye que en general coordina uno de los psicólogos, pero muchas veces sos vos, pero estamos todos los terapeutas del equipo. Es decir, tal que cual, están los psicólogos de los otros, ¿no? tal Están cual, esos otros. Entonces tal digo, cual. me lo quedo pensando, ¿qué se les representará? Tal vez algunos son pacientes que hacen terapia individual y que para ellos la multitud que pueden, que conocen o que pueden Ujú, soportar o que les tal cual. genera, ¿no? Digamos, porque además se va generando como vínculos entre esos que no se conocen necesariamente, porque Sin no duda, claro. comparten Ujú, más que un taller al mes, ¿no? Pues bueno, digo, ujú. me empezó a asombrar cómo les dicen grupo, Sí, ¿no? a Y veces la sí, verdad a es que veces. dura 3 horas, pero en esas 3 horas tiene una forma de grupalidad. Sí, y cada vez más, diría yo, cada vez más. Y otra Bueno, cosa sí, chiquitita que vos dale, decís, dale, vos a veces dale. das este ejemplo, decís, la terapia individual es como un hijo con el papá o con la mamá, ¿no? La terapia Sí, de grupos es con los hermanos. Y vos decís, y al sí, taller vienen los primos, sí, ¿no? tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Digo, es una imagen interesante Sí, tal cual. para La familia graficar. ampliada, tal cual. Ujú. Ujú. Bueno, vamos cerrando, ¿no? Vamos cerrando. Se nos viene el fin de año, che. Ya Sí, fin estamos de ahí, año ya estamos y ahí. tenemos que Tenemos, todos los meses de taller nosotros tenemos un sábado abierto y gratuito y el próximo ya, ¿no? No es ya, este ahora, sábado, siempre es al final de mes, pero no lo vamos a poner en un taller el porque del va a ser antes 25 que de la próxima diciembre. charlita. Sí, Va a ser, el sábado 13 de diciembre, o sea, que no es este sábado, es el que viene, ya es lo el tenemos. próximo, pero es Claro, antes que nuestra charlita, la última del año para sí, terapeutas, que va a ser el miércoles 17. Así el que 17. sábado 13, Sábado 13, taller abierto y gratuito, escenas matrices en Núñez. El que quiere venir manda un mail y viene, ¿sí? Es el último del año abierto y gratuito.
Y después el martes 16 es el siguiente y el jueves 18 es el siguiente Exacto. y con eso terminamos un año extraordinario de talleres de escenas matrices, no solo en Argentina, sino también en otros lugares del mundo. Dale, nombremos Y rapidísimo las ciudades. Hubo taller en Barcelona, Barcelona, Madrid, Barcelona, Madrid, Los Coruña, Ángeles. Los Ángeles y Colombia, no, Colombia fue el año pasado. Y algunas ciudades se me está olvidando por ahí, pero bueno, acá sí, en esta sí. Bueno, y después terminamos, 2 días después terminamos la formación de este año y ya con eso nos vamos de vacaciones, pero queremos invitar a todos los que sean terapeutas, psicólogos, psicólogas, médicos, médicas, docentes, que quieran anotarse en la formación 2026, que empieza en marzo, vivan en Argentina o no, ¿sí? Porque tenemos simultáneamente las dos versiones, ¿sí? O sea, hacemos un montón de clases online y hacemos algunas clases presencial, entonces, que se acerquen a habitarnos, ¿sí? Que se acerquen y que nos manden un mail y que averigüen por la formación que está súper buena, la verdad que está re buena, ¿sí? Bueno, nada más, ¿no? Nada, Bueno, les mando abrazos a todos y a todas y te mando un beso grande, Lu, y que tengan un linda beso grande. semana. Chao, chao. Adiós.